cortar el mensaje de este día. Cuando el hombre de nuestra época lee la Biblia y abre la primera página, se encuentra con una verdad fundamental, y es el relato de la creación. Es importante que conozcamos al Dios que adoramos, porque muchas de las ideas que nosotros tenemos vienen de la tradición católica. Un Dios que necesita intermediarios para que podamos llegar hacia Él. Le dan la validez a Cristo, pero también le dan validez a otros a los que ellos oran. Y cuando venimos al Señor, a veces cambiamos de iglesia, pero seguimos la misma práctica. Cuando usted dice, pastor, venga para que bendiga mi casa. No es que yo estoy en contra de orar. Yo lo que puedo hacer es ir, orar con usted por la casa, orar con usted, pero yo no puedo ir y bendecir la casa porque yo no soy Dios. Yo lo que puedo hacer es ir y orar por su casa. Antes, la gente invitaba más al pastor a una casa nueva, a un carro nuevo. Ya la gente está como que está por su cuenta. Pero yo lo que hago es ir y orar con usted por eso que usted ha adquirido. Pero la bendición no viene de mí. Yo no tengo nada que sea superior a usted delante de Dios. Usted y yo delante de Dios somos iguales. Así que usted puede bendecir su casa o orar por su casa, y yo voy a hacer lo mismo. Por supuesto que aprecio la invitación, pero a veces traemos un formato a la iglesia, y si el pastor no lo hace, no se ha hecho, porque nos hemos colocado en una especie de clasificación. Él está más cerca de Dios, yo soy más pecador, y así no es. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos del Espíritu Santo, todos necesitamos orar, todos necesitamos leer la Biblia, y todos delante de Dios somos iguales. Yo sé que ese no es el mensaje que alguna vez usted ha escuchado, pero yo quiero ser fiel a algo que me propuse unos años. Yo dije al Señor, cuando yo vi gente que se paraba a predicar y lo que hacía era intimidar a uno, yo dije, Señor, permíteme que cuando yo sea pastor titular, yo no intimide a la gente de manera que yo los haga sentir como que me siento superior a ellos. Si yo quiero que usted, en todo el tiempo que escucha mi predicación, si el Señor le habla, y espero que lo haga, agradezca a Dios y obedezca. Yo no necesito sus elogios. Yo cumplo con un deber, que es predicarles la palabra, y ustedes darán cuenta delante de Dios por las palabras que yo les digo. Es posible que usted no recuerde mis mensajes del año pasado, pero se va a dar cuenta, si hace un análisis, que todos los mensajes terminan en el mismo punto. Cristo necesita estar en nuestras vidas, reinando en nuestros corazones, si queremos agradar a Dios. Búsquelo de alguna otra manera, pero ahí estará, porque todo tiene que girar en torno a Cristo. Amén. Para que Él sea preeminente en su iglesia. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos a un Dios que lo primero que la Biblia revela no es ni su amor, ni es su poder. Bueno, eso puede estar entredicho, pero lo primero que la Biblia revela acerca de Dios es que Él es un Dios creador. Que Él es un Dios creador. El hombre de hoy ha inventado teorías, filosofías, han intentado escribir cientos de libros tratando de demostrar, tratando de matar a Dios, tratando de eliminar a Dios del vocabulario humano. Y entonces hacen críticas al libro de Génesis, pero una crítica infundada y poco creíble, que solamente la justifican ellos. Por eso yo siempre he dicho que para ser ateo se necesita mucha fe, demasiada fe. Es más, yo creo que cualquier ateo, cualquier persona que se considere atea, tiene que tener más fe que cualquiera de nosotros. Sí, porque nosotros al menos, si eso se puede expresar así, al menos sabemos que lo que existe tiene un origen, y es Dios. Pero ellos creen que lo que existe fue creado de la nada. Ellos tienen que ser una fe gigante
Para creer que todo salió de la nada se necesita una fe enorme. Entonces, yo creo que Dios no cree en los ateos. No es al revés. Dicen que los ateos no creen en Dios. No, Dios no cree en ateos. Eso es una prédica que tengo por ahí. Dios no cree en ateos. Permítame decirle lo que el libro de Génesis no es. Primero, no es un relato histórico. El propósito del libro de Génesis, que empezamos a estudiar este año, no es hacer una historia. De hecho, cuando empieza el libro de Génesis, todavía no se puede hablar de historia, porque todavía no hay hombre. ¿Y quiénes son los que hacemos la historia? Somos los hombres. Y la historia tiene que ver con un pasado. Dios no tiene historia en su persona porque Dios no tiene pasado. Permítame explicarle. Nosotros los seres humanos estamos sujetos a pasado, presente y futuro. Dios puso esa limitante de tiempo. Pero para Dios el futuro es ahora y el pasado es ahora. Dios vive en un eterno presente. Yo sé que eso es difícil de pronto de captar, pero para Dios no existe, que en 3 años, Dios no tiene eso. Dios lo usa para que nosotros entendamos y tengamos una referencia, pero Dios no está limitado al tiempo. Para Dios, un día es y 1000 años. O sea, para Dios no es limitante de tiempo. Dios está por encima del tiempo. El tiempo es una cosa humana. Entonces, cuando el libro de Génesis empieza a hablar de lo que ocurrió, no está pretendiendo presentar un relato histórico. De hecho, muchos teólogos están de acuerdo en que el libro de Génesis, en su primer capítulo, es realmente un relato prehistórico. Y no me voy a meter ahí porque por ahí hay algunas corrientes que dicen que hubo un hombre prehistórico. Entonces cuando viene el estudiante y dice, wow, pero si eso tenía 150 millones de años y la historia de la Biblia solamente tiene como 6,000, entonces la Biblia no es cierta. No, yo no creo que la Biblia contradice la ciencia. La ciencia demuestra que lo que le dice la Biblia es real. No sabemos cuánto tiempo tiene el universo, no sabemos. Entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Uno dice que son 150 millones, otro dice que son 1,000 millones. No se ponen de acuerdo finalmente. ¿Por qué? Porque a Dios no le plujo revelar eso al ser humano. Así que no nos acerquemos al libro de Génesis como un relato histórico, porque no lo es lo que pretendió Dios cuando nos revela su palabra. Número 2, no es un libro de ciencia. Número 1, no es un relato histórico. Número 2, no es un libro de ciencia. La ciencia solo puede estudiar los fenómenos generales y repetitivos, pero no es capaz de decir gran cosa sobre aquellos otros eventos u ocurrencias que se dieron una sola vez. Así que la ciencia no tiene mucho que decir sobre la creación. Es más, Dios no hizo el libro de Génesis intentando convencer a nadie. Cuando Dios trae su palabra, lo que está tratando es de revelar al hombre quién Él es. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, encontramos acerca de Dios, acerca del hombre, y le voy a explicar un poquito más adelante qué tiene que ver eso con nosotros. Número 1, no es un relato histórico, así que nunca se acerque a la Biblia. Pero que aquí dice una cosa, aquí dice otra. Eso no es lo que la Biblia no es un libro de historia como tal. Tiene historias, pero no es el propósito de presentar un relato histórico. Número 2, no es un libro de ciencia. La Biblia no está tratando de llevarlo a un laboratorio, pero la Biblia tiene ciencia. Fue años después que el hombre descubrió que la tierra es redonda, pero ya la Biblia lo decía. Número 3, la Biblia no es una selección de mitos. No es una colecta de mitos. Si bien Dios utilizó el contexto de aquellos tiempos para revelar
la versión de Dios al hombre, pero la Biblia no es un mito más. En los tiempos bíblicos encontramos que hay culturas que tuvieron interacción con el pueblo de Dios. Primero, la primera cultura, para los que han estudiado algo de historia, la civilización más antigua de la que se habla, la civilización sumeria de Sumer en Mesopotamia, estaba cargada de mitos. Ellos tenían una versión de cómo se habían originado las cosas. Para los que estudiaron alguna vez aquella epopeya de Atrahasis, que decía que los hombres fueron creados con el propósito de ser los esclavos de los dioses. Esa era la versión de los sumerios. Entonces ellos existían para ser esclavos de los dioses. La cultura babilónica, ellos también tenían muchos mitos, muchas historias. Para los que han estudiado la civilización babilónica está lo que es el poema de la creación, en donde ellos dicen, en donde narra que el dios Marduk decidió crear al hombre para el servicio de los dioses. Hay otros poemas, también parte de la cultura babilónica, que aseguran lo mismo. Me dio por curiosidad de refrescar algunas de esas lecturas y me encontré en la epopeya de Atrahasis de la cultura sumeria que decía: eres tú, oh genitora, quien da la humanidad y eres la creadora. Haces al ser humano para que soporte el yugo de la tarea impuesta por otros dioses. Y digo, wow, ellos tienen una versión también. Es decir, la influencia judeo-cristiana que nos ha alcanzado a nosotros, nos alcanzó por la Biblia. Pero estas civilizaciones también tenían otra versión de la creación. Está la cultura cananea. En el mito de Ugarit, ellos explican que el dios Baal triunfó sobre el caos acuático y formó el mundo después de luchar contra otro dios usurpador que le había arrebatado el trono a su padre. Para los que han visto Thor, estarán familiarizados. Todas esas películas se toman de esas historias y mitos antiguos. La cultura egipcia también tenía otra versión de la creación. Ellos decían que los hombres nacieron precisamente de la lágrima del dios Ra. Ellos llamaban dios Ra al sol. Era el dios de los dioses. Y ellos decían que el hombre, esa era la explicación que ellos daban a los sufrimientos del hombre. Ellos decían que los sufrimientos del hombre vienen porque el hombre es producto de una lágrima de un gran Dios. Y por último, la cultura griega, que era la cultura presente en los días que vino Jesús, la cultura griega, porque los romanos no tenían cultura. Allí vemos que Homero, Hesíodo, hablan de sus dioses, la mitología griega, lo que es una gran influencia que hemos visto en las películas, y cómo eso muchas veces es lo que nosotros sabemos acerca de la idea que tenemos de Dios. Muchas veces vienen de las películas, nos presentan a un Dios superhéroe. Entonces, con todos esos relatos de la creación, aparece el Génesis, que es la versión que nosotros hemos recibido por inspiración de Dios a Moisés. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis? Número 1, anote por favor. Número 1, Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante saber eso?
Eso nos está diciendo que Dios existe antes que la materia. Porque hay una corriente que se llama el panteísmo, que dice que Dios es la materia y la materia es Dios. Pero Dios existe, Dios es antes que la materia. No hay materia que sea eterna o preexistente. El universo y la vida no han emanado de Dios. No es una emanación. Dios creó por su palabra de la nada. Dios es superior al universo. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted dice la madre naturaleza. Usted está cometiendo un grave error, porque no existe tal cosa como la madre naturaleza. La naturaleza tiene un padre, un creador, y es Dios. No hay tal cosa como madre naturaleza. Número 2, Dios existe antes del tiempo. Por eso dice en el principio. ¿En el principio de qué? No el principio de Dios. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Nosotros no podemos encerrar a Dios en una limitante humana de pasado, presente y futuro. Dios va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Dios existe antes que el tiempo. Él creó el tiempo. El paso del tiempo afecta a las criaturas, pero no al Creador, porque Dios vive en un eterno presente. Entonces, estamos aprendiendo que Dios es antes que la materia. Número 2, Dios es antes del tiempo. Número 3, Dios es el que inicia la historia. Es a partir de la creación de la humanidad que Dios da al hombre un sentido temático y continuista para que desarrolle la historia. El relato de Génesis se opone a los mitos contemporáneos. ¿Por qué? Número 1, en las culturas contemporáneas al pueblo de Dios, que ya les mencioné, la sumeria, la babilónica, la griega, la egipcia, ellos hablaban de los grandes monstruos marinos y los adoraban. Ellos decían en común que estos grandes monstruos marinos fueron los que originaron el todo. Pero el libro de Génesis nos presenta a un Dios que creó a los grandes monstruos marinos. Capítulo 1, el verso 21 y el verso 27. Creó Dios a los grandes monstruos marinos. Es como algunas tribus en lo profundo de la Amazonía que adoran al sol y le dicen: oh gran sol, te adoramos como Dios, pero si tú no eres Dios, adoramos al que te hizo a ti. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios creador del universo. Ahora alguien dice amén. Es importante que hagamos esto, porque hoy todo el mundo habla de Dios, pero yo a veces me quedo callado para tampoco, ¿verdad?, andar confrontando. El otro día estaba en una peluquería y una persona dijo: eso del fin del mundo fue un mito que se inventaron los evangélicos para meter miedo. Él no sabía que yo era pastor, por supuesto, porque o lo dijo para probarme, sería, porque si me sale el apellido ahí le digo un par de vainas, pero verdad. Respiré hondo, conté hasta 10 y le dejé que hablara. Y cuando yo iba a salir de la peluquería, dije: mire, ¿cómo es su nombre? Ah, fulano de tal. Mucho gusto, yo soy el pastor Onésimo. Solo quiero decirle que respeto su creencia, pero nosotros los evangélicos no inventamos el mito del fin del mundo. Si usted lee los periódicos y lee los reportajes de la NASA y de los científicos, se va a dar cuenta que el mundo está de camino
hacia la destrucción. Y entonces le hice una lista de todas las crisis naturales que enfrentó el mundo y que todavía está enfrentando. El incendio en Australia, el incendio en la Amazonía, los terremotos, todo lo que el mundo está enfrentando hoy. Todo nos está diciendo que así como hubo un principio, así también habrá un fin. Él se quedó callado por un momento y me dijo, pastor, no había considerado eso. Porque a veces la gente habla lo que escucha a otro hablar y repite, y usted tiene que estar preparado en todo momento para poder responder a tiempo. Lo que nos presenta el libro de Génesis es a un Dios creador, pero a un Dios que da sentido a la existencia. Todos los relatos contemporáneos, todos los mitos y leyendas tratan de presentar a un hombre que existe para ser esclavo de alguien. Y esa es la bendición que nos trae Dios. Por eso es que el Evangelio no empieza en Mateo, el Evangelio empieza aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pastor, pero ahí no está el Evangelio. Sí, yo le tengo una buena noticia. Todos los mitos y relatos presentan a un hombre que fue creado para sufrir, para ser esclavo. La vida que nos presentan es una vida en donde usted tiene que aguantarse a ese jefe, aunque no le caiga bien. La vida que nos presenta el mundo es una vida de esclavitud. Cuando la persona dice yo hago lo que quiera con mi vida, eso es mentira. Usted será esclavo de algo o de alguien. Si no es esclavo de Dios, será esclavo de su propia carne y hará lo que su carne le pida que haga. Si usted no le sirve a Dios, terminará sirviendo a otra cosa o a otra persona. Busque la historia del hombre hacia atrás. Todos los pueblos trataron de identificar el propósito para el cual existían. Cuando Dios crea al hombre, crea a un hombre y lo convierte en un ser digno. Y dice que lo hizo a imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Dios no hizo a Adán y a Esteban, Dios hizo a Adán y a Eva. Así que la verdad y corriente del mundo contradicen el relato de la creación. Y por eso el mundo está como está, porque hemos perdido nuestro origen. Y muchas veces la iglesia se deja embaucar por las corrientes y las distracciones de nuestro tiempo. Si a usted le da más placer ver toda la serie de Lucifer y no se ha leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis, usted no es cristiano y no ha nacido de nuevo. No conoce al Señor, no conoce al Espíritu Santo, no sabe lo que es vivir una vida en Cristo. Usted es amigo del Evangelio, le gusta la iglesia, pero si usted puede durar 10 horas viendo una serie de Netflix y no puede sacar tiempo para venir temprano a la iglesia, hay algo en su vida que no camina bien, y es que Dios no es el centro de su vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo viene de Él. Él por su palabra creó lo que existe. Y nosotros, mientras más nos apartemos de nuestro principio, de nuestro origen, peor consecuencias enfrentaremos. Dios dignifica. Dios inicia una historia digna para el hombre y para la mujer. Dice el proverbista que lo que al hombre le queda es prestar atención y obedecer a Dios al final de la vida. Hermanos,
un niño de 8 años, cualquiera de nuestros bebés, sabe el origen del universo y sabe el propósito por el cual existe. Cualquiera de esos niños que salieron pueden saber el propósito de su existencia. Por eso dice el Salmo 14, el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, yo no quiero hablar de los gnósticos o de los que se llaman o de los que dicen ser ateos. Yo quiero es hablarle a usted. Y voy a hablarles a los que dicen que son cristianos y voy a hablarle a los que todavía no lo son. Primero con los que son de la casa. Si Cristo no está reinando en su vida, usted ya le conoció como Salvador. Pero Él no solamente quiere ser el Salvador. Él quiere ser su Señor. Él quiere ser su dueño. Él quiere ser el que mande en usted. Si solamente usted le está rindiendo a Él 2 horas de su semana al domingo, yo le quiero preguntar una cosa a ustedes. Ya estoy terminando. Dice, cuando el pastor baja de ahí, que la va a tirar muy fuerte. Yo le quiero preguntar una cosa. Una cosa, dígame aquí entre nosotros, que no nos escuchen los de allá afuera. ¿Usted se siente torturado cuando viene a la casa de Dios? ¿No? ¿Y por qué cuando terminamos el culto usted sale corriendo como un chele? Esos seguros son los liceístas, ¿verdad? Señor, sana el corazón de mis hermanos aguiluchos, Señor. Si usted ama, dice el salmista, es un deleite estar en tu casa. Cuando ahora que vamos a terminar, vamos a ir a bautizar a unos hermanos. No se me vaya. Felicítelos antes de irse. Que ellos sepan que están siendo recibidos por una familia de amor. Hay gente en la iglesia que a uno hasta se le hace difícil saber el nombre. Termina el culto y a correr se ha dicho, como si estuvieran esperando, es como que así. Hay algo en nosotros que no funciona bien a veces, no sé si es el cloche que a veces nos patina. Nosotros pagamos un crédito en la universidad y el profesor nos llega, no vino el profesor. No, tú pagaste eso y estás contento porque el profesor no llegó. Yo no entiendo, yo ne compro en paz. I don't understand. Yo no lo sé decir en otro idioma, así que no esperen más. Hermanos, el Dios que creó el universo quiere ser el Señor de su vida. No basta con venir a la iglesia. Es necesario entregarle todo. Somos nosotros los que perdemos. Mientras más nos alejamos de Él, nosotros somos los que perdemos. El Creador no pierde. Es la criatura la que se pierde el privilegio de conocerle a Él. Yo voy a hablar con los que entregaron su vida a Cristo hoy, o los que no lo han hecho todavía, o los que están apartados, que están aquí hoy por alguna razón. La gente que ha vivido la vida y ha conseguido todo lo que a nosotros nos interesa: fama, dinero, popularidad, fortuna, placeres. Mucha de esa gente termina muerta con una sobredosis. Una de las muertes que más me ha marcado hace unos años es la muerte del actor Robin Williams, porque era mi actor favorito. Me dio tristeza porque hizo a mucha gente reír y terminó suicidándose. No era feliz. Por supuesto, yo no te puedo decir ven al evangelio para que seas feliz, porque vas a venir al evangelio y el llamado de Cristo no es ven y te haré feliz. Al contrario, el evangelio dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
La gente está buscando que le digan, ven a Cristo para que sea feliz. No te puedo promover eso hoy. Lo que te estoy es invitando a que dejes todo. Dice que el Señor llamó a los discípulos, a los que pescaban, y al instante dejaron sus redes. Cerraron el Facebook, cerraron el Instagram, el WhatsApp. Dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Tal vez usted no tiene que dejar las redes, pero tiene que dejar otras cosas. La maleta que nos presentaba el pastor Miguel, eso muchas veces nos va llevando por la vida, cargando cosas en nuestra maleta que nos impiden tener una vida más profunda con el Señor. Y el Señor